glorificar y a exaltar el nombre de Dios con la palabra, amén. Y que esa palabra pueda quedar en nuestros corazones, amén. Y que dé fruto al 100%, amén, como dice su palabra. Así es de que les voy a invitar que abran sus Biblias en Ezequiel 18. Ezequiel 18 del 3 al 4. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. En el 4 dice, en el 18:4: he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Amén. Amén. Y le puse como tema el pecado es un asesino del alma. Amén. Amén. Gloria a El Dios. pecado mata. Ese es el tema. Entonces, ahora voy a leer en Génesis para que entendamos que el alma, por eso el Señor dice, todas las almas son mías, amén, porque Él nos creó. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice en Génesis 1:26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra en la tierra. Entonces, cuando Dios dice, hagamos el hombre a nuestra semejanza, nos hizo como Él, amén. Cuerpo, alma y espíritu. Somos tripartitos, amén. Y dice en el 3, Génesis 3:22: y dijo Jehová, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Está hablando de la Trinidad, amén. Entonces ahí vemos que el alma, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces Dios creó nuestra alma. Por eso dice aquí, todas las almas son mías. Entonces somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, amén. Son las tres partes del hombre, amén, de la ciencia del mundo, la ciencia propia, amén, la conciencia de cada uno es nuestra alma. El cuerpo solamente es el cuerpo para que el alma actúe en nosotros, amén. Acuérdate que el cuerpo es un cajón nada más del alma. Ese es el cuerpo, el cajón del alma, amén. Porque es como nosotros tenemos conciencia como del bien, como del mal, amén. El cuerpo nos relaciona con el mundo, amén. Con el alma nos relacionamos con nosotros mismos, nuestras emociones, lo que sentimos, amén. Y el espíritu nos relaciona con Dios, amén. Es aquello espiritual, la que nos conecta con el Señor. Entonces el Señor dice, he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo. Así es de que tenemos nosotros que buscar al Señor y darle nuestra alma, amén. Estaba nomás explicando esto, así es que ahora le voy a invitar que ore conmigo para que Dios me dirija en esta predicación, amén, que sea su Espíritu Santo. Padre que está en gloria en esta hora, Señor,
Le pido, Señor, que usted, Señor, me guíe en esta predicación de su palabra, que sea su Espíritu Santo hablando, Señor, a través de mi boca, Señor, en el nombre de Jesús, y que esta palabra sea de edificación para nuestras almas, Señor, en el nombre de Jesús. Llénanos de tu presencia, Señor, y que pueda tu palabra, Señor, hacer, Señor, lo que tú te has propuesto que se haga en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Llénanos, Señor, en este día con tu palabra, Señor, y que el Espíritu Santo haga, Señor, la obra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Suele interpretarse con un mismo significado, que es la capacidad de razonar. Amén. Con el alma razonamos, razonamiento, mientras que semejanza alude a la dimensión espiritual, la semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por eso semejanza alude a lo espiritual. Es exactamente la imagen de Dios, como la Biblia enseña. Amén. En Juan 4:24. ¿Puede alguien leerme Juan 4:24? Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces vemos que lo espiritual exactamente es la imagen de Dios, como la Biblia lo enseña, que Dios es espíritu. Entonces los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso el salmista David decía: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en el plan de Dios, nos conducimos en sus caminos, nuestra alma debe adorar al Señor, debe comportarse, amén, con una vida de santidad en nuestro diario vivir. Amén. Entonces, por eso dice que Dios es espíritu. ¿Se acuerdan cuando la mujer samaritana llegó a platicar con el Señor? El Señor la transformó. Amén. Ella fue transformada porque ella vivía con una alma pecaminosa. Pero el Señor la transformó cuando ella le dijo: Señor, dame de esta agua. El Señor transforma. Amén. Así es de que, como vemos que los comentaristas creen que se refiere a los aspectos inmateriales, amén, el alma, porque es inmaterial, amén. Material es el cuerpo, porque cuando nosotros morimos el cuerpo se va a la tierra, amén, y el alma se va al Señor, al que la dio, amén. Por eso se cree que es inmaterial, amén. Entonces nuestras sensibilidades morales, capacidades intelectuales, voluntad, emociones son basadas en los mandatos de Dios. Amén. Entonces, como dice Génesis, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Estaba hablando de la Trinidad. Amén. Ahí está hablando de la Trinidad. Porque aunque muchos dicen que vienen del mono, pues del mono, con el mono se van a tener que ir, amén. Porque si nunca creen que vinieron de Dios, que Dios los formó, que Dios los hizo, entonces se van a morir en sus pecados, en su incredulidad, amén. Porque dice: porque alma que pecare morirá. Entonces vemos que muchos dicen que vienen del mono. El mono sigue siendo mono y vive en las aldeas, allá donde solo los animales viven, amén. En las selvas. Entonces, si nosotros viniéramos del mono, la tierra estuviera sola, amén. Estuviéramos allá también con ellos, amén. Lleno de monos estuviera todo el mundo. Aleluya. No cupiera el mundo de monos, amén. Pero yo no vengo del mono, yo vengo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo vengo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Porque somos hechura de Él, somos su creación, amén.
Así es de que nosotros debemos de estar seguros de dónde vivimos y de dónde venimos. Amén. Así es de que aquellos que andan allá en el mundo equivocadamente, tenemos que orar, amén, para que alcancen la salvación ellos. Porque hay un lugar de tormento donde cada uno se va a ir, amén. Y muchos piensan de que al morirse aquí se terminó todo. Aquí inicia, amén, la vida más difícil. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a la tierra, amén, porque del polvo Dios nos hizo, pero el alma se va donde Dios la escogió, amén, donde usted escogió, más bien dicho, ¿a dónde? Amén, porque nosotros aquí en la tierra, Dios nos ha dado este libre albedrío de escoger la vida eterna o la condenación eterna. El camino angosto o el camino ancho. Sabemos que el camino angosto es el que nos lleva a la vida eterna, amén. Entonces nosotros escogemos aquí a dónde vamos, amén. El Señor es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y Él puede hacer como Él quiere. Pero Él nos cede a nuestra voluntad qué es lo que vamos a hacer, amén. Así es, gloria a Dios. Por eso Él dice, todas las almas son mías, amén. Y vemos que el pueblo de Israel, aquí Ezequiel, Dios levanta a Ezequiel, amén, cuando el pueblo de Judá había sido, amén, enviado a Babilonia, amén. Entonces ellos se habían pervertido en el pecado. En el 16 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto echó y rompió. Aquí está hablando de Sedequías, amén, el rey que en ese entonces reinaba en Judá, amén. Así es de que está hablando que ellos se incluyeron en ese pecado, se contaminaron de pecado, de prevaricaciones. Y entonces Ezequiel viene con esa advertencia. El Señor le habla y le dice, dile al pueblo de Judá, y aquí todas las almas son mías, y alma que pecare morirá, dice, amén. Dice, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Entonces en el 9 le viene diciendo, aquel hombre que se arrepintiere, aquel hijo de hombre que se arrepintiere en la tierra, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. El Señor dice, este es justo, este vivirá, dice el Señor, amén. Amén, gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos, el ser humano tiene un alma, amén. Tiene un alma que salvar, amén. Y necesita el ser humano reconocer que para salvar esa alma necesita recibir a Cristo como su Señor y Salvador de su alma. No hay otra manera que el ser humano puede salvar su alma, amén. Ni con todas las riquezas del mundo, amén. Porque dice que difícilmente un rico entrará al reino de los cielos, amén. Más fácil que pase un camello en el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Porque difícilmente se salvará, amén, las personas que no tienen a Cristo en el corazón. Ni propiedades, ni riquezas, ni hermanos, amén. Nadie podrá salvar esa alma sino solamente a través de la sangre de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Entonces, mi querido amigo, mi querido hermano, te hace un llamado el Señor a salvar tu alma de la condenación eterna, amén. Que vas a morir y que te tenés que presentar delante del Señor, porque nadie se va a escapar, amén. Que diga, me voy a morir y yo ya no voy a ver todo eso. Eso es mentira, porque al final del juicio del Señor dice que el mar echará sus muertos, dice, amén. Todo muerto resucitará. Aquellos que se quedaron allá quizás por aquellas montañas y que nunca los encontraron, de ahí se van a levantar, amén.
amén. Dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo y ahí juzgará a cada alma, amén. A cada alma por sus hechos, por sus abominaciones que hizo en la tierra. Entonces sabemos, muchos se creen muy inteligentes, que quieren ser más inteligentes que Dios, pero Dios es el soberano, Él es el Rey de Reyes, Él lo sabe todo. Muchos creen que nunca van a pasar por situaciones y que nunca se van a presentar delante del Señor, aunque al Señor lo desprecien, aunque al Señor lo maltraten, aunque el Señor le digan cosas feas, ellos tienen que presentarse ante ese rey, amén. Y nadie se va a escapar del juez. Ya Jesús ya no va a venir como abogado, amén. Jesús va a venir como el juez a juzgar. Ahora es el abogado. Ahora nosotros podemos ir a Jesús y Él va a abogar ante el Padre por nosotros, amén. De ahí nadie podrá, amén, solamente el Señor Jesucristo. Ahora es el día de gracia, ahora es el día de salvación para nuestras almas. Y aquel Hijo de Dios que ya está en los caminos de Dios, si todavía vive en el pecado, este es el tiempo que venga el primer amor y que se arrepienta de sus hechos, amén, y que le pida perdón al Señor. Dios le está hablando al alma, toda alma, como la del cristiano, como la del mundano, amén, porque todos sabemos que andamos en esta carne pecaminosa. Y como dijo el apóstol Pablo, que miserable de mí, dijo, que vivía en esa carne, dijo, lo que yo no quiero hacer, eso hago, dijo, el pecado que mora en mí, dijo el apóstol Pablo, amén. Así es de que solo el Señor puede librar nuestras almas. Dice también en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no puede llevar el pecado del Padre, dice, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será, dice, sobre él. Y la impiedad del impío será sobre él. Ninguno puede llevar la carga del Hijo ni la del Padre, amén. Aunque nosotros amemos tanto a nuestros hijos, el Señor traerá juicio a cada alma en individualidad, amén. Individualmente Dios va a juzgar a cada alma. Por más que nosotros amemos a nuestros hijos, yo no voy a poder salvar el alma de mis hijas, de mis hijos, amén. Ni mi madre podrá salvar mi alma. Por eso dice su palabra, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque cuando seamos viejos, nuestra alma va a estar inclinada en buscar al Señor. Por eso dice, instruye al niño en su camino, amén. No es enseñarles a los niños a jugar con juguetes que no son agradables, porque yo me he dado cuenta de que hay en una iglesia que en vez de enseñar a los hijos en el camino de Dios, en las iglesias tienen juguetes y ahí los ponen a jugar. Eso no es instrucción del Señor. La casa de Dios se respeta, amén. Y en las iglesias he visto niños jugando con muñequitos, con carritos. Para eso ocupan la casa de Dios. Y esa, déjeme decir, no es instrucción. La instrucción que Dios habla en Proverbios es la instrucción de la palabra del Señor. Que esos niños aprendan a conocer al Señor a través de la palabra. Amén, en el nombre de Jesús. Así es de que por eso dice en Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los pecados de los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Aunque los israelitas tenían un vínculo estrecho con sus hijos, amén. Josué lo dice. Cada uno debía morir por su pecado. Amén. Gloria a Dios. Recuerdan cuando Acán, él tomó los lingotes de allá
donde fueron ellos a rodear la tierra de Jericó, amén. De Jericó los trajeron los lingotes y todo aquel oro que trajeron, amén, y lo enterraron debajo de sus tiendas. Y por eso fueron a una batalla, dice, y el pueblo no pudo vencer esa batalla, amén, por el pecado que había, porque cuando hay pecado contamina toda la casa, amén. ¿Y qué culpa tenían los demás hermanos israelitas, amén, de lo que estos hombres tenían en su corazón? Pero como Dios sabe cómo Él trabaja con el ser humano, amén. Así es de que como vemos que ellos tuvieron que morir, apedreados murieron los hijos y las hijas, porque dice que tenía hijas también, amén, Acán. Y murieron por el pecado que ellos habían hecho. Entonces dice que cada uno debe morir por su pecado, amén. Y dice también aquí en Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, amén. Y el deseo de la carne va liado con el alma, amén. Por eso dice, alma que pecare morirá. Y quizás dirán, ¿cuáles son los pecados que yo hago? Si dice que con ver mal a un hermano ya pecamos, amén. ¿Cuáles son esos deseos de la carne que habla la Biblia? ¿Cuál es ese pecado en función? Gálatas dice 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Saben qué es adulterio? Cuando un hombre está casado y tiene una persona extra. Ese es adulterio, amén. Y por eso dice la palabra que ningún adúltero entrará al reino de los cielos. Fornicación, inmundicia, lascivia, deseos sexuales. Idolatría, idolatrar ídolos, idolatrar a una persona, amén. Idolatrar lo que tú miras en la televisión. Hechicería, enemistades, celo, ira, contienda, pleitos, disensiones, herejías, envidia, hechicerías. Por esto el Señor le está hablando al pueblo de Israel y a la iglesia. Que nos apartemos de esta inmundicia, porque si no, dice que moriremos en el pecado, amén. El alma morirá en el pecado. Y hay una condenación dolorosa para aquel pecador que no se arrepiente, amén. Borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, que no hicieran esas cosas, amén. Como ya aún le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Así es que si tú en este día has propuesto fornicar, no forniques. Porque vas a perder la salvación. Si tú andas en borrachera, ya no andes en borracheras, en orgía y en todo lo que he mencionado. Porque el Señor quiere salvar tu alma. El Señor quiere salvar el alma tuya, la mía y la de toda la humanidad, amén. El Señor está hablando, amén, y nos recuerda todas estas cosas a través del profeta Ezequiel, amén. Todas las almas son mías, y el alma que pecare morirá. Dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas temed aquel que mata el alma. A ese temed, dice, porque el alma solamente Él lo puede hacer, amén. No pueden matarte, más bien aquel que puede destruir, dice, el alma. Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo y echarlo a los infiernos, dice. Y ese Dios, amén. Dios es el que puede destruir el alma en el infierno, porque alma que pecare morirá.
No es el diablo, no puede matar nuestra alma, amén. Él no puede. Es Dios, porque Él es el dueño de nuestra Así vida. es, gloria a Dios. Y si nosotros no caminamos en obediencia, esa alma se va a ir a ese lugar de tormento. No temáis al que mata el alma, el cuerpo, dice, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, y ese es Dios. Así es. Si nosotros sometemos esta alma a la voluntad de Dios, se va a salvar por Él, amén. Y si no la sometemos, de seguro morirá. Y una muerte eterna donde hay un ay, 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 dicen aquellas almas en el infierno. Ay, dice Señor, danos un minuto. Sácame un segundo de ese lugar. Pero ya no hay. Solo es un tormento. Es un tormento en que hay arrepentimiento. Ya no se puede hacer nada. Como les decía, este es el tiempo de gracia. Amén. Este es el tiempo de nuestro abogado que está abogando por nosotros. Amén, gloria a Dios. Después ya no habrá lugar. Ya no habrá, amén, aleluya. Tenemos que buscar del Señor. El Señor puede salvar tu alma. Él puede salvar nuestra alma, amén. Dice Romanos 8:15 que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. El Espíritu Santo quiere adoptar a aquellos que andan en el pecado, aquellas almas. Amén. Porque Cristo murió por nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que seamos salvos por Él, amén. Dios nos hizo herederos y coherederos de su reino. ¿Por qué vamos a vivir más en esclavitud del pecado? Esta alma está muchas veces esclava del pecado. Pero Cristo no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, amén, aleluya. Es necesario que las almas reflexionen que un día vamos a morir. Dice su palabra que la vida del hombre es como nada. Dice la palabra de Dios que la vida del hombre es como la flor del campo, que está muy hermosa, pero cuando le llega el sol se marchita. Así es. También la asemeja como la sombra que hoy es y al rato ya no es. Así es nuestra alma. Por eso es preocupante que la humanidad vive sin Dios, vacíos, y no quieren nada del Señor, sabiendo que un día compadecerán ante Él para darle cuenta. Y ahí ya no le van a decir, Señor, yo no te oí. Ahí ya no le van a decir, Señor, nunca me hicieron invitación. Señor, nunca escuché una prédica tuya. Dice que no vendrá ese día antes que el evangelio se predique, dice, en los cuatro cabos de la tierra. Amén. Es necesario que el evangelio sea predicado en todo el mundo, para que nadie pueda decir que no escuchó el mensaje de salvación. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dice Romanos, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Sabemos que tenemos debilidades, pero para eso está el Espíritu Santo de Dios. Si nos ha dado poder y autoridad sobre el pecado, amén. Nosotros podemos decirle al pecado, no más pecado, hasta aquí llegaste. Dios nos ha dado autoridad, porque Él dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, amén. El Señor nos ha dado poder y autoridad, pero nosotros queremos darle rienda suelta a nuestra alma en los placeres mundanos, en los placeres pecaminosos, cuando sabemos que toda alma
nuestros pecados, amén. Así es. Y morir es esa condenación eterna. Déjeme decirle que las almas andan caminando, pero están muertas. Aquí habla de esa muerte espiritual, amén. De esa muerte habla. De esa muerte espiritual del alma, amén. Entonces el Señor está haciendo el llamado. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice, para cada persona. Es viva y eficaz, dice, y corta toda, traspasa toda coyuntura y todos los tuétanos, dice, y discierne el pensamiento y el corazón del hombre. Así es de que la palabra de Dios es viva y eficaz, amén, para transformar nuestra vida delante de Él. Que esa palabra penetre, amén. Porque la palabra revela la maldad más arraigada en nuestros corazones, amén. Como la salvación de nuestras almas. El alma revela lo bueno y lo malo, amén, delante de Dios. Por eso tenemos que buscar al Señor cada día, amén. Y entregarle nuestra alma, entregarle nuestra voluntad al Señor, para que nos ayude a nuestras debilidades. Por eso David decía, yo me imagino que quizás el alma, eso no está aquí en la palabra, pero es un pensamiento propio, que David quizás decía que su alma no quería alabar al Señor, pero él le dice, alma mía, te ordeno que adores al Señor, que alabes al Señor. Le dice, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Amén, gloria a Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dígame usted, mi amado, ¿qué beneficio usted no ha recibido del Señor? ¿Qué beneficio usted no ha recibido del Señor? Usted que ya está en el redil del Señor, el primer beneficio ha sido la vida eterna, amén. El alma ha sido salva a través de la sangre de Cristo. Ese es el primer beneficio. Cuando Dios dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Él nos dio a su Hijo para que salvemos nuestras almas. Amén. Oh, el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Ya vamos a terminar con este mensaje, pero dice en Pedro, ya para finalizar, dice, primera de Pedro dice, obteniendo el fin de nuestra fe, dice que es la salvación de nuestras almas. Tenemos que tener el fin de nuestra fe, que sea la salvación de nuestras almas. Por eso dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, porque en un segundo nuestra alma la podemos perder, amén. Debemos de estar unidos en el amor, debemos de estar unidos en la obediencia, amén. Porque el Señor no quiere la muerte del alma, amén. Porque Dios quiere que vivamos para Él, amén. Él quiere que vivamos para Él. Por eso Él le recuerda al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que estaban en pecado y que necesitaban arrepentirse, amén, y regresar al Señor con una alma convertida a Él. Por eso dice que nos convirtamos a Él, amén. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. El Señor viene hablando a cada generación, amén. A cada iglesia está advertida sobre el advenimiento del juicio futuro, amén. Y por eso el Señor quiere asegurarse de que nuestra alma sea salva. La salvación de nuestra alma, y nos asegura la vida eterna, amén.
Por eso es necesario que nosotros busquemos del Señor cada día, que nosotros nos humillemos al Señor y entreguemos nuestra voluntad para que Dios transforme nuestra vida. Debemos de tener cuidado muchas veces nosotros. Cuando nosotros hacemos comentarios de otros hermanos, al Señor no le gusta. Es mejor doblar rodillas y decirle: mira, Señor, aquí te pongo a mi hermano, a mi hermana. Saben de que hay gente en el mundo que vive maldiciendo a los cristianos. Cuando la palabra de Dios dice que no lo hacen con nosotros, sino con Él, lo que nos hacen a nosotros. Por eso debemos de tener cuidado. Él mismo dijo que no hicieron en el árbol verde, que no harán en el árbol seco. Por eso es necesario que nosotros seamos muy observadores de su palabra para ponerla por obra. Amén. Porque el Señor lo dice. La alma no nos pertenece a nosotros, el alma le pertenece al Señor porque Él nos la dio. Él nos creó a su imagen y semejanza, como la del Hijo, como la del Padre. Nuestros hijos tendrán que ponerse a cuenta con Dios para que puedan salvar sus almas. Nuestros nietos tendrán que ponerse de acuerdo con el Señor y vivir en obediencia para que salven sus almas. Cada quien dará cuenta por sus actos, dice el Señor. Y vamos a finalizar en el capítulo, en el versículo que inicié. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare morirá. Y en el 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El Señor no habla más claro. Por eso dice que cuidemos nuestra salvación, para que ninguno tome nuestra corona. Así es que cuidemos nuestra salvación, cuidemos nuestra corona, cuidemos nuestra alma. Como David le decía a su alma: bendice, alma mía, Jehová. Yo me imagino que David tenía ocupada su alma en las cosas de Dios, en lo espiritual. Así nosotros debemos de cuidar nuestra alma, que nuestra alma esté enfocada en las cosas espirituales, amén, en las cosas del espíritu, en las cosas de la eternidad, amén, porque así nuestra alma no le va a quedar tiempo de pensar en las cosas carnales, sino en las espirituales, amén. Entonces eso es lo que el Señor nos trajo en este día, amén, que todas las almas son de Él y toda alma que peque morirá. Así es de que en esta hora le voy a pedir que se ponga de pie para poder orar, amén. Y poder que el Señor nos despida en su bendición, en su amor y en santidad. Padre que está en gloria. En esta hora, mi amado Señor, vengo a ti, Señor, dándote gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Tu palabra dice, Señor: alma que pecare morirá. Ayúdanos a guardarnos en santidad, Señor, a vivir una vida en santidad delante de ti, Señor. Que nuestra alma esté apegada a ti, Señor, buscando las cosas espirituales, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a buscar esas cosas espirituales, Señor, que edifiquen nuestra alma, Señor. Porque contigo dice Romanos que somos más que vencedores, Señor. Contigo somos más que vencedores, Señor. Gracias, Señor, por habernos hablado. Yo sé que una palabra ha quedado en nuestro corazón, Señor.
Más de alguna palabra ha hecho, Señor, nido en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor, para que vivamos, Señor, conforme a tus caminos, para vivir conforme a tus pensamientos, para vivir conforme a tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, sea bendito y glorificado su nombre. Amén, gloria a Dios. Amén y amén. En el